bienvenidas, bienvenidos. Parece que hay algunas caras nuevas, pues bienvenidos y bienvenidas especialmente. Espero que os guste y que repitáis. Y si no, pues bienvenidos igual. Que hoy es un tema pues ligeramente especial. Tiene mucho que ver con el programa que está en marcha de un encuentro de club de lectura y de diferentes asociaciones que hay en marcha. Hoy el tema es el arte digital y bueno, pues vamos a intentar aproximarnos un poco como hemos hecho siempre. Para mí las circunstancias históricas que marcan el fondo o el trasfondo de cada periodo artístico tienen mucha importancia. No en balde hemos ido algún día al Museo de Málaga, llamado de la Aduana, y bueno, pues unas veces ha ido muy bien, otras ha ido mucho mejor y otras regular. Porque, bueno, a mí me parece, y nos ha parecido siempre, que ubicar la obra en un contexto histórico es siempre importante. Cada época ha tenido su influencia, no podemos ver el Renacimiento sin el desarrollo humanístico que se produce en esa época. Es imprescindible, igual que no podemos ver ni el románico ni el gótico sin el trasfondo del periodo feudal en el que se desarrolla ese momento histórico, donde se desarrolla la obra. En cualquier época, ayer lo vimos en un club de lectura, pues que en la época feudal llega hasta el siglo XX en China. También descubrimos pues, que en cierta forma esa época feudal nos ha llegado aquí en Andalucía hasta el siglo XX también. Puede ser menos conocido, pero el sistema que se impuso cuando la conquista, en el siglo XI-XII, se empieza la conquista de los territorios ocupados por los árabes, el pago a los jefes de las tropas que participaron, el pago era con tierras. De ahí vienen los latifundios en Andalucía, que llegan no hasta el siglo XX, hasta el XXI, porque aún hay latifundios, ¿no? Quiere decir que a veces los periodos no son tan homogéneos, que vayan en capas, que dices, bueno, hasta tal año es tal, o incluso hasta tal siglo es, sino que a veces hay una correlación y una dispersión de las fronteras que podríamos situar. Todo eso nos lleva un poco a donde no hemos llegado todavía, es decir, al futuro. Y ese futuro, pues podemos decir que ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya está, ya estamos en el futuro, ¿no? Y qué contexto histórico, qué contexto social tenemos aquí. Sí, hay una gran mezcla de contextos en lo que es el globo terráqueo, en todo el mundo. Hay muchos contextos, pero hay uno que en nuestro ámbito occidental marca las pautas, que es el proceso tecnológico. Entonces, la tecnología, de una forma o de otra, siempre ha estado aliada con el arte, con la ciencia, con todos los medios de desarrollo humano. Siempre ha estado implicado. Sí, desde el primer habitante de la prehistoria que, según golpeaba una lasca de sílex, conseguía una flecha, un cuchillo más afilado o más efectivo para el uso. Sí, siempre ha habido
un proceso técnico que ha ido avanzando. Y ahí el arte también ha tenido una relación y un uso muy privilegiado con los avances técnicos y científicos. Entonces, llegamos a nuestros días en los que, además de todo lo que se ha ido aprendiendo desde la prehistoria a usar, desde los pigmentos, a tallar la piedra, a tallar la madera, a tallar el hueso, a todos los procedimientos que se han ido acumulando, a la pintura al fresco, a la pintura al óleo. Es decir, la pintura al óleo es un avance importantísimo en el desarrollo de la técnica del momento. Es decir, sin el uso del óleo no se habrían pintado, o se habrían pintado de otra manera, las obras pues, de un Velázquez, de un Tiziano, de un Rembrandt, Veronés, todos, Rafael, Miguel Ángel, todos. En fin, habrían sido otra cosa. Y lo que hemos visto en estos meses y años anteriores es que cada artista ha ido aplicando todo el desarrollo técnico y científico a su manera y ha conseguido más o menos adaptación a su expresividad utilizando esos medios. Recordaremos que cuando el Greco, pues su contexto histórico es la Contrarreforma. Sí, ahí está clarísimo que las normas estaban dictadas y además eran muy rigurosas por todo el ámbito eclesiástico, ¿no? Así que, pero él aplica, como otros muchos artistas, aplican lo que en la última sesión vimos como el desarrollo personal o propio del arte. Es decir, que la historia avanza, pero el artista hace diríamos, una evolución sui generis del arte. Es decir, que lo vimos que llega pues desde el Renacimiento, luego con el Barroco, pues van trabajando mucho, por ejemplo, un detalle que lo vimos en una de las sesiones anteriores, la luz. En otros momentos el leitmotiv ha sido el color, pero la luz lo vimos que desemboca a final del siglo XIX en el impresionismo. Allí vimos que el tema deja de ser lo importante para que uno de los elementos que utilizan los artistas para su desarrollo personal, su búsqueda personal, se convierta en el protagonista del conjunto de los artistas. Y se impone de tal manera que a partir de ese momento el tema queda relegado a segundo término, a segundo plano. Y poco a poco, primero la luz, luego el color con los fogues, luego los expresionismos, luego el cubismo deshace la forma, la descompone para componer su propia composición, su propio discurso plástico, y ya a partir de principios de siglo pues vimos que se abren todas las puertas de todos los estilos y todas las posibilidades. Pero llegamos al 21, que el final del 20 ya aporta mucho desarrollo técnico y tenemos pues cantidad de obras desarrolladas a partir de la tecnología. Hoy vamos a ver pues unas poquitas obras, no vamos a cansarnos, no vamos a hacer exhaustivo, y luego volvemos al comentario. Si me permiten, pues apagamos un poquito y vamos a ver algunas imágenes. Estupendo. Todo lo que la mayor parte de lo que vamos a ver aquí, cuando vimos las vanguardias históricas, vimos que Dalí apuntaba algunos indicios de algo que podía ser concebido con un ordenador. Pero era pues esos avances, esas visiones
que tienen algunos artistas y se avanzan a su época. Lo que vamos a ver hoy pues no es concebible si no es con el concurso de toda la informática, el ámbito digital. Hay muchas líneas de investigación, vamos a ver unas cuantas pues, que invaden pues, la publicidad, invaden el cine, invaden pues, todos los medios de comunicación. Por supuesto que la mayoría de estas obras pues, están concebidas para los medios digitales. Y como ahora ya estamos acostumbrados a manejarnos con ellos, pues habremos visto muchas cosas de las que nos llegan por WhatsApp o por cualquier otro medio, pues van perfectamente ligadas a la tecnología. Veíamos que obras de Hilma af Klint en su momento tienen algo parecido. Aquí lo que estamos viendo es mucho más la forma plástica ausente de contenido. Bueno, lo dejamos aquí y ya veremos que hay otras muchas cosas. Esto es de un artista malagueño. Estos dos. Todo esto no es concebible sino con el ordenador. O aquellas fotografías de aquellos montajes de Jaume Plensa, que utiliza 4 o 5 mil fotografías para hacer un retrato. Todo eso es sencillamente un programa informático. Luego la escultura, pues también, ¿no? Explora terrenos pues desde lo que al principio del siglo XX los dadaístas, el ready-made, pues aquí ya pues, se utiliza pues, de todo tipo de materiales. Luego hay otra faceta que aquí lo pudimos ver en Málaga. Vimos la exposición de Van Gogh, que era pues esto, es la utilización de múltiples pantallas proyectando imágenes. En aquel caso pues era de Van Gogh, aquí pues lo hay de múltiples obras donde el público asistente se integra en la obra, está literalmente integrado en la obra. Ya hay algunos museos en el mundo, hay varios museos ya de obra totalmente virtual, ya no existe una obra física. Incluso pues para los niños hay un mundo para explorar de imágenes. Hay otras imágenes como estas, no sé si recordaréis que hace años surgieron estas imágenes que cuando colocas la vista en una posición especialmente flexible se ve otra imagen. Es decir, esto no es posible si no es con medios informáticos. Es decir, aquí ahora es muy difícil de verlo, pero surgieron pues hará 20 o 30 años, se difundió las láminas, luego otro tipo de diseño de pintura pues totalmente acorde con los tiempos y luego montajes de artistas pues con aparatos lumínicos. Aquí pues ya van teniendo otros elementos más críticos de denuncia. Incluso pues reciclando materiales de desecho. Esto cuando vimos los street art, el arte callejero, vimos algunas imágenes de este tipo. Esto no sería posible concebirlo si no es a partir de todo lo que hemos hecho y visto en ordenadores, ¿no?
Sí, todo esto están utilizando materiales de desecho. Sí, esas puertas que decíamos el mes pasado que se habían abierto, es que aquí han traspasado otras barreras, ¿no? Y aquellas puertas nos abrieron a todos los estilos y tendencias artísticos y al final del 20 ya se abren pues, otros espacios y otras maneras de concebir el arte, incluso imágenes así pues muy sofisticadas que parece que tengan un movimiento permanente, ¿no? Cada una de estas obras pues desarrolla una tendencia, un estilo, una preocupación. Hay incluso, en este caso, es una revisión de un clásico como es el Bosco. Aquí pues tenemos si recordáis la película Más allá de los sueños, sale esa imagen en el infierno. No está exento de una cierta comicidad.
que normalmente que todo esto, a propósito de dónde se puede quedar esto, dónde se guarda, creo que la tecnología tiene memoria y no se pierde nada. Da igual lo que tú publiques hoy, donde lo publiques. Y lo que borres. Y lo que borres está ahí. Bueno, perdona, hay una máxima en documentación que un libro que no se puede localizar es un libro perdido. Entonces, cualquier documento, y nosotros llamamos documento a todo lo que Pablo habla. No, yo no sé, o sea, digo no, que es lo que si yo no he se puede escuchado. localizar, no existe. Sí, pero dicen que se puede localizar. Verás, en YouTube, con la capacidad y la creatividad que tiene el hombre humano, ¿cuántas horas de YouTube se están colgando en la red, en YouTube, en la nube o donde sea, Es que al cabo no del son segundo? horas, no son horas, son datos, son algoritmos. Sí, y eso, ¿cómo lo recuperas? Pues lo recuperas, vamos, yo tengo todas mis fotos y todas mis cosas en la nube, Sí, pero y todo mi documento, y cuando me hacen falta... ¿Tú quieres saber un artista si no sabes el nombre, si no sabes...? No, pero entonces es que no existes. ese tema... Entonces no existe, es decir, si O sea, algo si no no se- sabes el nombre, en y si no sabes lo que buscas, bibliotecas, si es un difícil. libro no está localizado, no existe. Puedes Ya, tener un bueno, libro en la eso es muy estantería, pero no especial. está en su sitio, entonces no existe. pero me refiero... Yo creo que eso es una preocupación No técnica es- que pues ya se encargarán de resolverla quien resolverlo. lo tenga que resolver. Por ejemplo, en el Renacimiento se pintaron muchos miles de Claro, cuadros. se perdió Se mucho. perdió. Y se Pero perdieron. Pablo, Y se han quedado los que han valido la pena, los que han Sí. sobrevivido. exactamente, pero Y ahora no. la creatividad humana, aparte de que somos muchos miles de millones, algunos miles de millones más, algunos miles de millones estamos hablando, la creatividad humana es tan grande que estamos perdiendo muchos raudales. Y si es en digital más, ¿qué va a quedar? Bueno. Tú has puesto ahí cuadros de Bornoy, ¿no? Eran de Bornoy. Pues quedará Bornoy y los grandes o los más destacados, pero el día a día, Es que igual que el arte callejero, no va a quedar incluso nada. de todo esto que hemos pasado, probablemente no quede casi nada. Nada. Eso Casi no nada. simplemente Pero es lo que quería no llamar. no es lo que nos tiene que preocupar. Vaya, pienso que lo que nos tiene que preocupar es cómo afrontamos nosotros ese futuro. Pues con naturalidad. ¿Con miedo o con naturalidad? Con naturalidad. Pero existe mucho miedo también. Es decir, y yo creo que el arte siempre se ha defendido, siempre se ha abierto camino y consigue embadurnar, diríamos, impregnar a todo el desarrollo humano de un halo sublime. Es decir, que allí donde, por más que ahora veamos muchas cosas del arte contemporáneo que no nos gustan, que nos sentimos reacios y que no las entendemos y que no miro a nadie, ¿eh? Aquí mira. No. Es decir, tenemos muchas cosas que, bueno, este desarrollo tecnológico lo que nos hace es ampliar más nuestras barreras, nos las amplía, nos da otros vuelos. Es que, vamos a ver, ese performance o videoarte que has puesto, Y ya. o sea, yo creo que la función de ese videoarte quizás no sea perdurar, quizás no sea quedarse, quizás sea hacerte sentir. Yo he sentido frío, angustia, porque me ha dado la impresión de que se está rodando. Es una belleza lo que hemos visto. Una belleza a cámara lenta. Hemos podido disfrutar de la caída, de la subida, del apoyo, de la ayuda, del encuentro, de la supervivencia. Y me parece que a lo mejor eso está hecho, pues no sé, no es para que se quede ahí, sino para que sientas en un momento determinado. Es como lo que decía, no sé tu nombre, de un performance. Cuando vas a ver algo así, Eso para es, que sientas. Eso es una performance. Y después ya no está. Pero ya lo has sentido. Y eso es lo que va a quedar, a lo mejor. No sé. Es que es también lo que nos queda. Eso es arte. Eso Cuando es lo que vamos queda, a la una memoria. exposición, cuando vamos a una exposición, vamos a un museo, ¿qué es lo que nos llevamos? ¿El cuadro? No.
nos llevamos la emoción que hemos sentido. Sí, esa emoción que hemos sentido es lo que nos aporta. Si no nos proporciona ninguna emoción, aunque nos llevemos el cuadro, no sirve de nada. No sirve de nada tener un cuadro que no nos gusta, que no nos emociona, sea de Picasso, de Van Gogh, o sea de quien sea, ¿no? Da igual, ¿no? Es decir, lo importante es eso. Y este tipo de obra tiene un ingrediente, además del tecnológico, es decir, el tecnológico la hace posible, es que juega con el tiempo. Aquí el tiempo es fundamental. Un videoarte necesita visualizarse durante un tiempo. ¿Sí, no? No podemos ver una sola imagen. Sí, una sola imagen, como hemos visto al final, de elegir 2 o 3 imágenes, ya nos aporta. Es decir, que podríamos dividirlo en 100, 200, en 1000 imágenes, que sería como llenar un museo de esas imágenes. Podemos irlas dividiendo perfectamente, pero lo importante es la reflexión que plantea el artista, los diferentes momentos, las emociones que produce. Y claro, es decir, eso nos refuerza que en ese futuro en el que ya estamos, que no es que sea un futuro lejano, sino que ya estamos, pues la inteligencia artificial, toda la robótica, hay momentos y hay personas que expresan cierto temor a ese encuentro, porque es algo desconocido, es algo que no sabemos cómo palparlo, cómo tocarlo, pero en realidad es ser naturales, es aceptarlo, es abrirnos a una nueva lectura. Cuando coges un libro, no sabes lo que vas a leer. Sí, comprobamos, y lo comprobamos en nuestros clubes de lectura, pues que un libro que no le habíamos puesto ningún interés, pero por el hecho de ser el tema elegido para ese coloquio, bueno, pues entras y descubres todo un mundo que no esperabas, que no sabías que estaba ahí. Y eso es lo enriquecedor. Con el arte digital tenemos 3/4 partes de lo mismo. Claro, luego tenemos, como apuntaba José Manuel, que tenemos un elemento actual que es que lo aglutina todo. Es que el cine tiene todo: guión, historia, emociones, sentimientos, música, paisaje, expresividad, color. Es que lo tiene todo. Es decir, ahora mismo el videoarte está bien, pero es que el cine lo absorbe. Pablo, sí. Pero donde yo voy de nuevo otra vez, no sé si la prontitud de mi expresión supe expresarme bien o no, es que yo diferencio entre la exposición que has hecho de lo que digamos son las imágenes digitalizadas, como tú bien dices, planas, y las otras imágenes que están en movimiento, que entran dentro del campo del cine. Sí. Si si estudiamos aquí, dentro de leer el arte, el tema, esos vídeos que están perfectamente hechos, que son artísticos y, como dice Luisa, que nos mueven perfectamente una serie de emociones, pero si las estudiamos aquí, en una serie de escenas en movimiento, tendremos que estar considerando leer el arte, el séptimo arte, también dentro de aquí de esto. Es decir, que pasado mañana te puedes poner a explicar una película de lo hemos hecho. O de cualquiera de los Lo hemos hecho el año pasado. El año pasado, perfectamente. Bueno, pues entonces simplemente era mi matización de que yo considero esos vídeos que has puesto, también con independencia de, como dice Mari Carmen, que se pueden perder en el tiempo o no, pero considero esos vídeos dentro del séptimo arte y no dentro del arte plástica de la pintura. Bueno, yo ahí difiero un poquito. Y a ver... Pienso que justamente eso, lo que está pasando ahora es que se están colapsando las cosas una dentro de la otra, con lo cual esas categorías que teníamos antes son mucho más
¿cómo se dice? Más Flexibles, sí, más flexibles. Entonces eso es un poco la energía en movimiento y que se está metiendo todo dentro. Ahora, cuando tenemos una mente acostumbrada a clasificar, a identificar, etc., te cuesta entrar dentro de ese movimiento. Y bueno, ese filme a mí me quedó, pero es fantástico, pero es muy removedor de todo, ¿no? Porque te está sacando de tus parámetros, en realidad. Y es un poco lo que está pasando ahora. Estamos llegando a esa cosa que nunca se sabe dónde está el principio, el fin, la frontera, arriba, abajo, y cómo hacemos frente a eso, de qué manera estamos haciendo eso. Es lo que yo propongo, que es afrontarlo con emoción, con sentimiento. Es lo que el arte, es decir, a mí hay una frase que la he utilizado y la he metido en mis catálogos y libros, que es de Marie Renaud, que dice que al artista lo sana su propio arte. Es que el arte nos sana a todos. Sí. Imaginémonos ahora no tener música, que no existiese la música, que no fuésemos capaces de oír la música, pues sería una pérdida tremenda. Sí, habiéndola conocido. Si no la conocemos, bueno, ahora mismo habrá cosas de otras dimensiones, pues por ejemplo, pues toda la nueva filosofía cuántica, no ya la física cuántica, sino la filosofía que se desarrolla en torno a la física. Sí, habrá cosas en las que aún no tenemos capacidad de percibir. Bueno, si llegamos, estupendo, pero imaginémonos perder algo de lo que tenemos, como es la música. Pues ese estado, diríamos, de alzarse, de sublimidad, me parece que es lo que el arte mayormente aporta, una capacidad de elevarnos por encima de la cotidianidad, de hacernos disfrutar y sentir unas emociones pues que pueden llegar a tener una pureza extraordinaria, y eso es lo que nos aporta. Y en estos medios pues es que no hay nada que preocuparse, al contrario, se interrelacionan, se mezclan, da igual. Es como ahora la nueva cocina. Es como si quisiéramos decir, no, mire usted, para comer lo que hay que hacer es un buen puchero, una buena fabada, un bistec, una ensalada de tomate y lechuga. No, se ha abierto la veda, se ha abierto una veda en la cual los chefs, los sommeliers y toda esta gente, pues nos han enriquecido con otros sabores, otras visiones. Ahora, un buen plato de diseño es una obra de arte, efímera, porque es que nos la vamos a comer, pero es una obra de arte. Es más, por si tenemos duda, ya están expuestas en muchos museos del mundo, y estas obras, contestando a Mari Carmen, pues con una cierta criba, porque es ineludible, es impensable guardarlo todo, pues se van registrando, se van guardando, y va a quedar una documentación, igual que de algunas performances de aquellos años 80, pues también hay fotografías y hay algún tipo de documentación, poca, porque eran los inicios, eran los balbuceos. Era el evento, la actuación que era importante, claro, como una obra de teatro, pero por artistas individuales. Claro, sí, aquellas carreras, todo, es decir, eran performance, pero incluso de todo eso, algo ha quedado de documentación. Siempre ha habido alguien... Perdona, un inciso. Yo sugeriría, no sé si lo habrás hecho en alguno de los días que he faltado, pero sugeriría que
pusieras... De todos, ¿no? Bueno, pero puede ser interesante. Sí, ¿no? bueno, es una aportación, es decir, muy modesta, pero es una aportación. Mis performances pues son mi aportación, es decir, no tienen nada más que pues lo que yo les pongo, y en este caso fue muy bonita porque fue la danza, una bailarina, un músico que además supo improvisar fantásticamente, porque no sé si se notó, pero a los que estuvisteis allí, cuando ya iban a actuar los dos, es decir, la bailarina con una música enlatada, la lata falló y se quedó sin música. Entonces el músico que había actuado mientras que yo pintaba, echó mano a la flauta y siguió y desapareció el problema, ¿no? Y fue muy bonito, pero vaya, eso en un pase privado sí que os lo Yo sugiero que lo consideraremos, lo consideraremos. Los que no lo hayan visto se van a quedar con la gana de... Lo consideraremos. Hay una cosa muy ¿Tú importante. crees? No. Ah, bueno, sí. Bueno, pues, no sé, es que no sé quién ha pedido Es la que palabra. tocamos a cuatro manos. Sí. Pedro, Mari Carmen, Sofía. ¿Tú? Ya. No, algo muy diferente a lo que se ha dicho. Al mirar estos vídeos e imágenes, me gustó mucho lo del Bosco. Se podría decir que es una interpretación de lo que el Bosco tal vez quería decir, pero yo encuentro la flaqueza de que nos da todo masticado. Eso es lo que yo pensé inmediatamente. Al mirar el Bosco, la original, tú lo interpretas como quieres y tienes mucho más trabajo tu imaginación. Y la última, que está muy bien también, al final yo no pude dejar de pensar en la balsa de la Medusa, con mucho menos personajes, claro. Es un guiño a eso. Sí, no, totalmente. Y la película, hace unos días volvimos a ver, un grupito pequeño, hemos vuelto a ver la película Más allá De los sueños. Más allá de los No sueños. conozco ya. Bueno, pues hay alguna escena del Bosco Sí. que aparece en la película, Sí. Y todo el periodo, el episodio del infierno es una reproducción de obras de distintas épocas, sobre todo del Bosco y de un tal Daut o Duc, o no sé cómo se pronuncia en holandés. Una de las primeras cosas que me impactó, pero ya hace ya casi 50 años, fue cuando apareció la película La Naranja Mecánica, donde la música es hecha por sintetizadores. Y que, bueno, a uno le gusta o no le gusta, ¿eh? Yo prefiero el original, de todas maneras. Pero, Beethoven original para mí es mejor. Pero está tan bien hecha, y se ajusta totalmente al contenido de la película y al tiempo futuro que muestra la película, como un 1984 muy violento. Eso a mí me impactó. Creo que todo eso tiene mucho valor, porque se da cuenta uno que hay cosas que se pueden apreciar, aunque a uno no le gusten 100%. Claro. Bueno, es que el cine, y seguimos con el tema, ha tenido una interrelación muy fuerte. En un primer momento, el arte, como tiene mucha más historia, ha influido en el cine. Y muchos directores han utilizado atmósferas, incluso han elegido a un artista determinado. Y hay muchos que han elegido a un artista determinado y han reproducido, pues fue una película que reproducía los ambientes del París de Toulouse-Lautrec. No recuerdo el nombre de la película, pero estaba ahí. Y que otras, el Richard Attenborough, pues las películas esas, pues al Hopper americano, con esas figuras de los mormones y de los... de los personajes así de ciertas personas que las reproducen. Ha habido muchos, hay muchos estilos
los han utilizado en el cine. Y luego ya más recientemente, el cine lo que hace es una integración de muy distintos estilos. Así que chapó por el cine. A mí me encanta y disfruto muchísimo. El mundo de la animación está rompiendo moldes. Claro. Porque además ya las películas actualmente, que sea un poquito de ficción, casi todo está hecho por la animación mezclado con la realidad. Muchas veces no sabes si el paisaje es real. Hay El Señor de los Anillos, todas estas películas, no sabes si es real o es ficción o hecho con ordenador. Imaginaros la ciencia que tiene ponerse a hacer esos paisajes con un ordenador. Es que yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer, pero que es una maravilla. Y entonces eso ha abierto en el mundo del cine una ventana increíble, vamos. Claro. Pero todo eso está, diríamos, alumbrado por la creatividad. Y la creatividad da igual que sea en una pintura, que sea en una performance, Sí, que sea en el cambio de cine. formato. Es cambio de formato. Entonces, el objetivo que podemos aportar desde esta aula al proyecto de Sofía o al conocimiento del arte es que la esencia estricta del arte es la que va a alumbrar todo eso. Y que viene en un formato, estupendo. Que viene en otro, estupendo también. Y que se interrelacionan unos con otros. Bueno, pues no pasa nada. Ahí estamos. Porque, en definitiva, lo que cuenta es lo que nos transmite. Y eso que nos transmite, aquí lo hemos hablado hasta la saciedad. Lo hemos hablado mucho en todas estas charlas anteriores. Que percibamos el formato, el cómo está hecho, porque eso es lo que nos diferenciaba de sucumbir o estar, diríamos, condicionados por el tema. En todo el arte, desde la prehistoria hasta el principio del siglo XX, el arte ha estado subyugado por el tema, por los temas que tenía la obligación de reproducir. No se concebía, pero hemos aprendido a ver en esos fragmentos, en los detalles, en las pinceladas. Cuando Velázquez pinta un retrato y lo miramos de cerca, solo vemos pinceladas, ¿no? Incluso en un retrato solo vemos pinceladas. Y veíamos al principio, cuando vimos Velázquez pintaba un retrato y veías un ojo, una oreja, una boca, una nariz, todo modelado completamente. Y poco a poco fue deshaciendo esas figuras y lo que vemos son pinceladas. ¿Y cuál es la magia que descubrimos al final? Que a través de esas pinceladas vemos la mirada del personaje. Eso es una magia extraordinaria, como la magia que producen ahora los medios tecnológicos, o el Greco, que consigue convencer a los curas y monjes de su época de que aquellos monjes que él pinta son los importantes, y lo que está haciendo es un salto en el vacío con el color, con las formas. A mí me parece extraordinario, ¿no? Pero siempre está la creatividad. Y la creatividad es la que, a través del medio que sea, a través del cine, del teatro, en este caso, el videoarte o la imagen digital, da igual, o el dibujo de un niño, es que da igual. Ese es el... Perdonad, que no os he dejado... Irina, no, estaban por allí primero y luego venimos para aquí. No, se me ocurría que el arte o la estética, por definición, es efímera, ¿no? Hasta ahora se ha podido captar en diferentes soportes, pero también tenemos nuestro propio soporte, es decir, que el filme que vimos, este largo que hiciste, a mí me queda, pero hasta que me muera, porque ya está dentro de mí como información. Con lo cual, también esa es otra paradoja, cómo la manejamos, porque eso está sucediendo.
está sucediendo que tenemos esa información ya adentro, es decir, que ya me entró como información en mi sistema. Pero Y la entonces puedo- no queda para nuevas generaciones. Sí. Durante toda la historia del arte ha quedado para cada uno que lo ha visto en su interior. Bueno. Pero esta actividad que nosotros hacemos de leer el arte, ahora, en enero de 2020, si proponemos hacerlo dentro de un siglo, si todavía existe la humanidad y este planeta está vivo, Un siglo. ¿qué mostrará un profesor como Sí, Pablo sí, claro. de este siglo? ¿Qué mostrará? ¿No? Si los documentalistas nos guardamos o los mismos artistas procuran que se guarde, Bueno, ¿qué van a mejor- mostrar? a lo mejor no Lo hay que tú dices profesores. ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, todos hemos guardado. Yo cuando en los años 60 veía un cuadro cuando era una niña y en el siglo XVII, XVIII, en la prehistoria. Pero de aquí, de esta era, ¿qué se va a guardar? Bueno, este vídeo de Bill Viola, por si a alguien le interesa y no lo sabía, es Bill Viola. Yo ya lo he visto, aquí es gordo, es orondo. Es Prácticamente. a él, el Sí, artista. lo acabo de ver ahora mismo. No, ¿Qué- no, qué- es qué- más bien delgado. No. A lo mejor ha tenido alguna Debe época ser que era... Yo he mirado para ver qué era eso y No. dice que cuenta la historia que puso a 20 personas, lo hizo por lo visto en el 2004. Eso es lo que quería decir. Y que entonces lo eso que has estamos visto se viendo puso ahora. en Nueva York, una exposición que hizo en el 2017, ese videoarte y varios más. Sí, sí. Y era eso, enchufar una manguera durante 10 minutos a ver cómo reaccionaba. Los sentimientos que nacía de cada uno, de piedad, de confianza, de pena, de pavor. Y ya salió una foto y era así un tío gorducho. Bueno, si lo encuentro te lo enseño. Bueno, o sea, Sí. sí, perdón. Yo quiero ¿Has terminado o quieres decir algo más, Pedro? No. No, que yo como siempre pienso que el arte, a mí, el arte o me emociona o me sorprende, o ambas cosas, o ninguna de las dos. Entonces, el arte digital causa en mí una capacidad de asombro, de decir, pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Algo que ya con el pincel no puede el hombre hacer, con las maquinitas. Pero luego hay una variante que está muy en boga, de la que se habla ahora mismo, que es suplantar la personalidad, es decir, que el progreso tecnológico hace que si tú eres una persona importante, la tecnología permite colocar tu rostro en un cuerpo que no es el tuyo y en un lugar donde tú no has estado. Y de ahí ya viene la difamación. Entonces hay una variante perversa que no tiene que ver nada con la creatividad ni con el asombro que te produzca la obra creada por esa persona en el siglo XXI, ¿no? Entonces eso sí que me deja a mí un poquillo inquieto, ¿no? Pensar hacia dónde va camino el arte, por ahí. Luego sí que me gusta eso, hoy salí en el telediario un tío que hace con siluetas humanas, cuando acerca la lente tú ves muchas personas, pero cuando la retira se veía un retrato de Albert Einstein y estaba en el telediario, en la noticia de mediodía. Y estaba formado por 500 personas, todas hechas por ordenador. O sea, eso me parece asombroso, porque eso el pincel no puede hacerlo, por diminuto que sea. Bueno, pues es una ventana nueva que se abre en el arte en el siglo XXI. Pero luego me da miedo eso, lo que decía este hombre, que ya las películas todo es mentira. Es decir, que te ponen un paisaje maravilloso y aquello es una cosa de cartón piedra hecha a un tamaño tal que así. Y tú ves aquello con una profundidad infinita. Entonces hay un poquillo de fraude también. No, porque no, es que es lo que es. El cine es un fraude. Sí, es una fábrica de El sueños. cine, otro formato, El teatro, Sí. la novela. sí, el arte es un engaño. El arte es un engaño, no hay. Pero esa variante que están cogiendo ahora ya es peligrosa. Sí. Perdón. Sí. Y la gente cuando salió el impresionismo no hicieron debates como este de la validez del impresionismo y Sí. no estaban rechazados porque no conformía con No. lo que la sociedad en este momento percibía arte. Y me siento yo que estamos con el mismo debate o el cubismo o cualquier rompemoldes, cualquier avance, gran avance del estilo de arte. Y siento que por general que el arte está en movimiento como la sociedad, como la vida y siempre estamos impactados no me encuentro la palabra y todos estamos Sorprendidos. no, que cuando vemos algo luego puede despertar
un nuevo idea en ti, un nuevo técnica, un nuevo... Y así se va rodando desde la prehistoria, ¿no? Cómo reaccionamos a lo que vemos y cómo hace que nosotros como artistas avanzamos o sacamos nuevos técnicas, ideas, formatos, lo que sea, es una evolución. No sé si hablo mucho o Bueno, no me expreso muy bien. Lo hemos tratado esto aquí cuando siempre cuando hemos tratado el impresionismo o el cubismo o estos temas, pues hemos hecho alusión a que en ese momento no fueron aceptados, fueron rechazados frontalmente y mayoritariamente, es decir, general. La mayoría, y sabemos de muchas piezas de música clásica que ahora están absolutamente aceptadas y muy disfrutadas, pues fueron rechazadas completamente. Es decir, la historia está llena. Es decir, la cuestión pues es la misma. Es decir, si confiamos en que el arte tiene un fondo que nos va a aportar una manera de sentir y una manera de ver las cosas, pues confiar en ello. Que no llegamos a una cosa, no preocuparnos, ya llegaremos, y cada uno en su momento y en su medida. Sí, hace unos días me enviaban un WhatsApp pues de un museo que se comen un plátano, ¿no? Y eso lo hemos visto. Estas anécdotas que se dan en las grandes ferias y demás. Pues eso no es nada más y nada menos que lo mismo que la película que vimos el jueves pasado en el Más Madera, que para llamar la atención en los medios de comunicación hacen un vídeo que explota a una niña. Una niña, una niña, no sé si la visteis. Bueno, es decir, una barbaridad. Y dice, ¿tiene que ver con la exposición? Nada. Era simplemente un intento de llamar la atención, de marketing. Eso puede suceder. De impactar. Lo del plátano es igual, es llamar la atención, es un montaje, es publicidad. Pero tenemos que ver si detrás hay algo. En este caso, pues la belleza del último vídeo, el de la chica, pues nos da consuelo. Es decir, pues hay belleza, hay capacidad, hay inventiva. Es decir, de una forma muy sencilla le sacan mucho partido a los medios. Hay infinidad de otros tipos de obras. Lo de Bill Viola pues es un ejemplo de cómo dentro del arte se pueden hacer actividades en las que haya planteamientos, que nos ayuden a pensar y hacernos planteamientos de filosófico y de vida de otro formato, de otro nivel incluso. Bueno, pues es posible que alguno o no nos gusten o le pongamos algún tipo de objeción, de pega. Bueno, cada uno en su medida. Yo lo que propongo es que a donde no lleguemos, no lo rechacemos. Sí, tiene mucho tirón. Acabo de leer que ha expuesto ahora en noviembre en la Casa Milá en Barcelona. En todo el mundo. En todo el mundo es muy famoso y muy apreciado. Y muy apreciado por el mundo artístico. Esto le pasó a Picasso, perdón un segundo. Le pasó a Picasso y a mucha gente, a Barceló. Pablo, si es que estamos hablando de lo mismo, es decir, estamos hablando de cambios de formato con las nuevas tecnologías, pero en definitiva es la creatividad que desarrolla cada ser humano. Claro. Simplemente que evolucionamos, es nada más que eso, si no hay otra cosa. Así que... Sí, pero lo que en todos estos talleres que hemos venido haciendo, yo he hecho mucho hincapié en el cómo está realizado la obra. Desde una obra prehistórica, pues a la medieval, al Renacimiento, a Joseph Beuys
o Ansel Kiefer, cualquiera de los artistas, Tapies o Millares o cualquiera de su momento. La gran diferencia en esos momentos es que normalmente nos perdemos en ver el tema representado. Es un pequeño detalle que a mí me parece importante porque es la vía de entrar a la base de lo que es la obra. Es decir, si nosotros vemos un bodegón y estamos viendo que la pera está bien, que no está mal, o una escena de una familia, o un nacimiento, un Belén, es decir, o un tema mitológico, y estamos diciendo no, porque el tema de Europa no era así, el rapto fue de otra manera. Mire usted, no. Es decir, lo que nos importa primeramente es ver cómo está realizado, cómo está pintado. Es decir, que es por el motivo por el cual esa obra está en el museo. No está por el tema que pinta, sino por cómo lo pinta. Lo hemos dicho otros días, pues el cantante que canta una canción que es buenísima, una letra buenísima, pero canta mal. O el que toca el violín, toca un Mozart, un Chopin, un Beethoven o lo que sea, pero no sabe. Pues decimos, tío, fuera. Es decir, ese cómo está realizada la obra es la base para que nosotros entremos al disfrute, a elaborar un pensamiento más elevado, a que nos cuestionemos la vida. Te va queriendo hablar. Bueno, yo iba a decir, ahora hay una exposición en el Muelle 1, ¿no? En el Ruso. ¿El Pompidou? de Pompidou. Gustav Klimt, Pompidou. Klimt, que no va a empezar, pero que pero no hay los cuadros, están es proyectados como lo sobre... de Van Van Gogh. Gogh, sí. Ha llegado ya porque iba a llegar en el mes. Ya. Pero eso yo creo que, perdona, ese tipo de montaje es a su vez una creación de la obra, pero no es la obra. Sí, Yo creo que con si lo hay que estabas que si quiere ver un cuadro de diciendo Klimt, antes, ve a ver el cuadro de Klimt, pero eso es otra cosa. Otra cosa, sí. Sí. Pero, bueno, hablando de galerías y exposiciones, fue con me quedo así un poco descolocada, pero ahora mismo con el avance de la... Sí. Bueno, pues luego cuando te venga. Ahora A que hay ver, una exposición, no hay ningún Irina, querías decir algo. Sí, yo quería decir algo. Todo el arte, desde arte prehistórico hasta ahora, Perdón. desde arte prehistórico Sí. hasta arte contemporánea, hay algo muy parecido, que el espectador siempre está chocando con voluntad y con emoción y maestría del autor, de la obra. Pero la gran revolución moderna tecnológica es un poquito, quiero añadir a todo lo que tú has dicho, es que ahora aparece una corriente en arte que no está conectada con voluntad y maestría del autor. Está conectado con algo tan grande que es más que poderes humanos. Yo quiero decir que hay una forma del arte cuando bombardean unos sólidos transparentes con láser o con partidas atómicos en sincrofosatrón, no sé cómo se llama en español. Sincrofosatrón es como Thor, y donde... Sí, y en estos sólidos aparece algo absolutamente fantástico y cada vez otro. Y en este caso chocamos no con creador, no chocamos con poderes de naturaleza
que no podemos entender todo y no podemos entender por qué esa forma así o no así está, esta o no esta. Eso es algo revolución tecnológica principal, porque autor no existe, existe la naturaleza. Bueno, yo creo que sí existe. Creo que sí existe. Y, a ver, ¿cómo diría? Cuando Fleming y muchos científicos han estado ensayando sus experimentos, muchas veces esos experimentos, los resultados de esos experimentos han estado allí delante, pero no los han visto. Si ahora esos aceleradores de partículas y otros muchos experimentos producen unas imágenes, la importancia está en que somos capaces de verlas. Si no fuésemos capaces de verlas, da igual que existan. No existen, pero... No existen. Y nosotros, y los humanos, somos capaces de ver aquello que hemos aprendido a ver. Si a nosotros nos muestran, a mí me muestran un escrito en ruso y no me entero, me da igual que me lo enseñen o no. No sé leerlo. A mí me muestran un código o a una persona que no esté acostumbrada a leer rojo, amarillo y verde, o ver rojo, amarillo y verde, y va con su coche, se cuela, porque no ha aprendido a ver. En el arte hay que aprender a ver, y eso es lo que estamos haciendo. Si no hubiésemos desarrollado a partir del impresionismo una manera de interpretar las formas que no están asociadas a una figura, esas partículas que produce el acelerador no seríamos capaces de verlas como una obra de arte. Es decir, que lo que importa en este caso es que el desarrollo del arte nos ha ayudado a entender esas formas, esos colores, e interpretarlos y darles un valor estético. Has dicho que arte vive no en creador, pero arte vive en la mente del espectador. Si no hay nada, si realmente está se necesitan las dos. Ningún arte no puede. Claro, las dos cosas se necesitan. Y lo vemos. Ahora hay... ¿Les gustase o no? Digo, que les quede. A ver, teatro japonés, teatro experimental, clásico, de todo. Digo, por lo menos se les quedará ahí la imagen. Algo se les quedará. Y yo, por supuesto, cuando hay una exposición que no me gusta, voy a verla. Pablo, volviendo un poquito a lo del cine, que tú comentabas lo de la música, que tienes que verla por separado para... A mí me ocurre algo, y yo creo que a muchas personas lo mismo, cuando es subtitulada, tú todo te pierdes muchos detalles. Porque cuando se está haciendo la película, el director o el productor está pendiente de todos los detalles, y si no le gusta, lo vuelve a hacer. Sí. Y resulta que tú estás leyendo el diálogo y no ves los detalles. Perdemos. Se pierde mucho. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo recordaréis muchos pues a Fernán Gómez, a Paco Raval. ¿Cómo lo doblas? ¿Cómo se dobla a Paco Raval? Imposible. Hay que verlo al natural y oírlo como él hablaba. Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, todos estos personajes del cine español de ese periodo, y claro, una película en versión original pues tiene una riqueza también, claro, que aunque pierdas un poco el poderlo ver, eso es como leer un libro en versión, en el idioma que se ha escrito. A mí, que me perdonen los traductores, pero la mayoría de veces yo con los idiomas que entiendo un poco lo paso muy mal.
Sí, por ejemplo, el catalán, que no es un idioma pues, mayoritario y no se han, sí, o al menos en aquellos tiempos, no cuidaban la traducción al castellano. Era espantosa, sencillamente espantosa. Pero a ver, al Espriu o a cualquiera de ellos, ¿no? Pues Sí, en los unas mismos traducciones- títulos de las películas ya todo lo ven. Ya te lo cambia. Claro, te ponen lo que se les ocurre, no coincide Claro, pero con la... pero bueno, es la manera de acercarnos lo máximo posible al original es así, en versión original subtitulada. Claro. Y para verlo doblado ya tenemos los cines comerciales y la televisión. Pablo, seguimos hablando de cine. Sí, sí. Es decir, vuelvo de nuevo otra vez a mi primera intervención. Había una parte plástica en 2 dimensiones, lo que estamos acostumbrados, aunque sea digital, y otra parte de vídeo que entra de lleno dentro del cine, o sea, lo que podría ser el séptimo arte. Y pese a que he intentado aglutinar o separar una cosa de otra, volvemos de nuevo al tema del cine porque parece que ha absorbido al séptimo arte. Bueno, es que da igual. Ha absorbido o se ha incrustado o como queramos decirlo, pero estamos hablando en gran parte de esto Bueno, del cine. pero hablamos de creatividad. Sí. Y la creatividad yo creo que ahora mismo no tiene fronteras. Es decir, antes sí que tenía unas fronteras muy delimitadas. Había algunos intentos, pues de cuando se ilustraba un libro, pues había una cierta relación, el teatro, la pantomima. Es decir, ha habido momentos en que ha habido una cierta flexibilidad y una cierta proximidad. Pero es que ahora ya lo que decíamos del acelerador de partículas es aprender a ver. Y cuando aprendes a ver, da igual, te sirve para todo. No sirve solamente para ver una pintura plana, sino para el teatro, para el cine, para lo que sea. Y el cine es la verdad, es que la imagen en movimiento, pues es una cosa de estos tiempos, ¿no? Pero yo mantengo que en muchísimos casos el cine, igual que la publicidad, se nutre de la experimentación que hacen muchos artistas. Y esa experimentación será en movimiento o no en movimiento. Sí, puede ser en obra plana, pero lo que cuenta es esa marcha, esa línea de experimentación, de ampliar los horizontes. Sí, imaginémonos, es que cuando alguien reclama una cierta época anterior, nos dicen, ¿en qué época te paras? ¿En el impresionismo? ¿En el clasicismo? ¿En el barroco? ¿En el renacimiento? No tenemos... Sí, estamos donde estamos y lo que cuenta es desarrollar la capacidad para percibir lo que hay. Sofía. Dijiste una cosa muy interesante hace un rato, que eso que no vemos no es que no exista, tenemos que aprender a verlo. Y me acuerdo de que cuando los españoles llegaron a Sudamérica, los indios no tenían costumbre de ver esas figuras, entonces les costó un cierto tiempo y por analogía empezaron a ver que los caballos se parecían a algún otro animal y que las plumas de los cascos se parecían a las plumas de los pájaros. Y poquito a poco la visión de ellos se fue formando en relación a lo que ya conocían. Sí. Ahora el desafío aquí es de abrir el famoso paréntesis y decirse, bueno, está todo eso desconocido, estoy dispuesta a, como dices tú, a dejarme llevar y a abrir a la posibilidad de un sentido. Y que es, yo creo que particularmente los pintores, los artistas, están mucho más cerca de la percepción primaria, primordial, lo que primero percibe, asociado a las sensaciones, a los sentimientos y a la interpretación de todo eso. Y por eso que son la vanguardia de todos los movimientos, porque me parece a mí que por ahí empieza la cosa y después se le va dando sentido y se lo va interpretando y se lo va analizando y se lo va metiendo
en cuadritos y en cajones, ¿no? Pero yo creo que el artista toca ese instante justo antes o justo después de la primera percepción. Y después el sentido empieza a salir, ¿no? Sí. Eso me pareció fundamental de lo que estabas diciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí lo que llevamos todos estos años haciendo es intentar desarrollar esa capacidad de ver y aprender a ver. Porque no es lo que se aprenda a ver esto, sino que desarrollando la capacidad de ver, de aprender a ver, podemos aprender a ver cualquier otra cosa. Y que eso es el intento de estas charlas. Pues nada, muchas gracias.